No entré al Darién buscando milagros. Entré porque no tenía otra opción. Éramos 7 personas caminando desde hacía días, con los pies hinchados y la cabeza ida. La noche que me perdí, el grupo siguió sin mí. Me senté junto a un árbol, convencido de que no iba a despertar. Ahí fue cuando la vi. No fue una aparición terrorífica, fue una figura blanca, quieta, como cuidando el sendero. No hablaba, no se movía. Pero cada vez que yo intentaba cerrar los ojos, sentía una presión en el pecho, como si algo me obligara a levantarme. Caminé siguiendo esa presencia durante horas. Al amanecer encontré a un grupo de rescatistas improvisados. Me dijeron que si me hubiera quedado ahí, la zona se inunda de madrugada. Yo no soy devoto, pero en el campamento alguien me mostró una imagen de la Santa Muerte Blanca. Era exactamente lo que vi. No digo que fue ella. Solo digo que algo no me dejó rendirme. Eso fue hace 2 años. Regresé a Tepito en marzo del 2024, con las manos vacías, pero vivo. Mi hermana Claudia me recibió llorando en la puerta de la vecindad. Me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas contra mi pecho. Ella siempre fue delgada, pero ahora parecía de papel. Me dijo que mi mamá había muerto en enero, que esperaron hasta el último momento a que yo llegara, que ya no supieron más de mí después de que crucé la frontera de Colombia. Yo no lloré. No sé por qué. Sentí algo hueco en el estómago, como si todo lo que había caminado hubiera sido para nada. Claudia me llevó al cuarto que compartíamos de niños. Ahí estaba todo igual. Las paredes descascaradas, el colchón en el suelo, el ventilador que ya no servía. Sobre la mesita de noche había una veladora blanca, casi consumida, y al lado una estampa que no reconocí de inmediato. Claudia vio que la miraba. Me dijo: «Mamá le rezaba todas las noches por ti. Decía que mientras la veladora no se apagara, tú ibas a volver». Me quedé callado. La estampa mostraba una figura con túnica blanca, sosteniendo una guadaña y un globo terráqueo. Los ojos eran huecos, oscuros, pero no daban miedo. Daban algo peor. Daban peso. Esa noche dormí ahí, en ese cuarto que olía a humedad y a cera quemada. Soñé con la selva. Soñé que estaba otra vez sentado junto al árbol, con la pierna izquierda entumecida y el zumbido de los mosquitos en los oídos. En el sueño, la figura blanca estaba más cerca. Podía ver los pliegues de la tela, el brillo mortecino de la guadaña. No me hablaba, pero yo sabía que me estaba esperando. Desperté sudando, con la boca seca y el corazón latiéndome en las sienes. Claudia ya estaba despierta. Estaba sentada en la cocina, tomando café aguado y fumando un cigarro. Me vio entrar y solo dijo: «¿También a ti te cuesta dormir?». Asentí. Me serví café en una taza desportillada y me senté frente a ella. Afuera, el ruido de Tepito ya había empezado. Los vendedores gritando, las combis pasando, alguien discutiendo a todo pulmón en la calle de enfrente. Le pregunté cómo había sido el final de mamá. Claudia apagó el cigarro con movimientos lentos, como si le costara trabajo pensar en las palabras. Me dijo que se había puesto mal de la noche a la mañana, que un día estaba bien, haciendo sus cosas, y al siguiente ya no podía levantarse de la cama. Que el doctor del centro de salud dijo que era el corazón, pero que no había mucho que hacer sin dinero para el hospital. Que en sus últimas semanas solo hablaba de mí, preguntando si había llamado, si había mandado algún mensaje. Yo apreté la taza con fuerza. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero afuera seguía entero. Claudia siguió hablando. Me contó que una vecina, doña Refugio, le había llevado la estampa y la veladora. Que le dijo que rezara con fe, que la niña blanca nunca abandonaba a los que se perdían en el camino. Que mamá se aferró a eso hasta el final, encendiendo veladoras cada noche, sin fallar una sola vez. Pasaron los días. Conseguí trabajo en un taller mecánico cerca de la Lagunilla. El dueño, don Héctor, era un tipo serio que no hacía muchas preguntas. Me puso a cambiar llantas, revisar frenos, cosas simples. Me pagaba al día en efectivo. Era suficiente para ayudarle a Claudia con la renta y para comer algo decente. Ahí conocí a Ramiro y a Toño. Ramiro era el soldador, un tipo flaco y nervioso que siempre andaba con las manos sucias de grasa. Toño era el que atendía a los clientes,
más lanzado, hablador, siempre con un chiste en la boca. Los dos me cayeron bien desde el principio. No me preguntaron de dónde venía ni qué había hecho. En Tepito eso se agradece. Una tarde, mientras esperábamos a que llegara un cliente, Ramiro sacó un cigarro y me ofreció uno. Acepté. Nos quedamos fumando en silencio, viendo pasar la gente. De pronto Ramiro señaló hacia la esquina. Había un altar callejero, de esos que arman con cajas de refresco y veladoras. Estaba lleno de flores marchitas, billetes doblados, botellas de licor y cigarros prendidos. Ramiro me preguntó si yo le tenía fe a algo. Le dije que no, que nunca había sido creyente. Se rió, pero no fue una risa burlona. Fue más bien triste. Me dijo que él tampoco había creído hasta que le pasó algo raro. Que un día su hermano menor, Julián, se metió en un problema con unos tipos del barrio. Que le dijeron que o pagaba una deuda que no era suya o lo iban a desaparecer. Que Ramiro no tenía el dinero, que no sabía qué hacer. Me contó que su mamá lo llevó a un altar de la Santa Muerte en Tláhuac, que ella le rezó toda la noche llorando, pidiéndole que protegiera a Julián, y que al día siguiente los tipos que lo buscaban amanecieron detenidos por la policía por algo completamente distinto, que nunca más volvieron a molestar a su hermano. Yo solo asentí. No supe qué decirle. Ramiro me miró fijo y agregó: a veces no es que te haga milagros, es que te cobra, siempre te cobra. Pero si te salva, es porque te necesita para algo más. Esa noche, cuando regresé a la vecindad, encontré otra veladora blanca prendida en el cuarto. Claudia estaba dormida. No había nadie más en la casa. La veladora estaba en el mismo lugar que la anterior, junto a la estampa. La llama era firme, sin temblar, a pesar de que la ventana estaba abierta y entraba aire. Me acerqué despacio. Miré la estampa. Los ojos huecos parecían seguirme. Sentí un frío en la espalda, como si alguien hubiera entrado al cuarto sin hacer ruido. Me di la vuelta. No había nadie, pero el aire olía distinto. Olía a cera, a flores viejas, a algo dulce y podrido al mismo tiempo. Apagué la veladora de un soplo. La oscuridad se tragó el cuarto. Me acosté en el colchón con la ropa puesta, mirando el techo. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la selva. Veía la figura blanca parada en el sendero, esperándome. Las semanas pasaron. El trabajo en el taller se volvió rutina. Claudia consiguió turnos extra limpiando casas en la Condesa. Teníamos para comer, para pagar la luz, para sobrevivir. Pero yo sentía que algo andaba mal. No podía explicarlo con palabras. Era una sensación constante, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo, como si cada decisión que tomaba estuviera siendo anotada en algún lugar. Una madrugada desperté porque escuché pasos en el pasillo de la vecindad. Eran pasos lentos, arrastrados. Me asomé por la ventana. Vi una sombra delgada caminando hacia el altar callejero de la esquina. Era una mujer vieja, con un rebozo negro. Dejó algo frente al altar, se persignó y se fue. Al día siguiente pasé por ahí. Lo que había dejado era un ramo de rosas blancas y una fotografía. Me agaché para verla mejor. Era la foto de un muchacho joven, sonriendo. Tenía una dedicatoria atrás que decía: «Para que lo cuides en donde esté. Gracias por traerlo de vuelta». Sentí un nudo en la garganta. Toño llegó al taller con cara de susto. Nos contó que su primo, Daniel, había salido de la cárcel después de 8 años, que nadie esperaba que lo soltaran tan pronto, que le faltaban todavía 3 años de condena, que la familia estaba feliz, pero que Daniel estaba raro, que no hablaba casi, que se quedaba mirando la pared durante horas, que una noche su mamá lo encontró rezándole a una imagen blanca que nunca habían tenido en la casa. Ramiro y yo nos miramos. Ninguno dijo nada. Esa tarde don Héctor me pidió que fuera a recoger unas piezas a un taller en Iztapalapa. Me dio la dirección anotada en un papel arrugado. Tomé el metro y luego un microbús. El taller estaba en una calle polvosa, llena de talleres mecánicos y llanterías. Cuando llegué, el dueño me recibió con desconfianza. Me entregó las piezas en una caja de cartón y me cobró en efectivo. Al salir vi algo que me detuvo en seco. En la banqueta de enfrente había otro altar. Este era más grande, más cuidado.
Tenía veladoras de todos los colores, rojas, negras, doradas, moradas, pero en el centro, rodeada de flores frescas y billetes nuevos, había una figura blanca idéntica a la de la estampa de mi cuarto. Me acerqué sin pensarlo. Había gente rezando, una señora de rodillas con las manos juntas, un hombre joven dejando un cigarro prendido, una muchacha llorando en silencio, todos con la mirada fija en esa figura blanca. Sentí que alguien me tocaba el hombro. Me volteé. Era una mujer mayor con el pelo recogido y un suéter gastado. Me preguntó si venía a pedir o a agradecer. No supe qué responder. Ella sonrió, pero sus ojos estaban cansados. Me dijo: «Los que vuelven siempre regresan a dar las gracias, aunque no quieran, aunque no crean. Ella no olvida a los que ayudó». Me alejé caminando rápido, con la caja en las manos y el corazón latiéndome fuerte. No miré atrás. Esa noche, Claudia me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, pero ella me conocía. Me dijo que me veía diferente desde que había regresado, que a veces me escuchaba hablando dormido, diciendo cosas que no entendía, que una madrugada me había visto sentado en la cocina, mirando la pared, sin moverme durante horas. Yo no recordaba nada de eso. Le pregunté por la veladora. Le dije que la había apagado varias veces, pero que siempre amanecía prendida. Claudia me miró con algo parecido al miedo. Me dijo que ella también la apagaba, que pensaba que era yo quien la volvía a encender. Nos quedamos en silencio mirándonos. Decidimos quitar la estampa. La guardamos en una caja de zapatos junto con las veladoras y todo lo que mamá había dejado. Cerramos la caja con cinta adhesiva y la metimos en el closet. Esa noche, dormimos con la luz prendida. Al día siguiente, la caja estaba abierta. La estampa estaba otra vez en la mesita de noche. La veladora, prendida. Ramiro dejó de ir al taller. Don Héctor nos dijo que había renunciado sin avisar. Toño intentó llamarlo, pero no contestaba. Una semana después, nos enteramos de que lo habían encontrado en su casa, sentado en una silla, mirando la pared. Estaba vivo, pero no hablaba, no reaccionaba. Los paramédicos se lo llevaron al hospital psiquiátrico de La Castañeda. Toño estaba devastado. Nos contó que había ido a ver a la mamá de Ramiro, que ella le había dicho que Ramiro no paraba de repetir lo mismo: «Ya pagué, ya pagué. ¿Por qué no me deja en paz?». Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Claudia empezó a cambiar también. Se volvió más callada, más nerviosa. Una noche la encontré llorando en la cocina. Me dijo que había soñado con mamá, que en el sueño mamá le decía que yo no debía haber vuelto, que había algo que me seguía, que la veladora nunca debió apagarse. Le dije que eran solo nervios, que todo iba a estar bien. Pero no le creí ni a mí mismo. El taller cerró un mes después. Don Héctor nos pagó lo que nos debía y nos dijo que ya no podía sostener el negocio. Toño se fue a trabajar con su tío Anesa. Yo me quedé sin empleo buscando chamba donde fuera. Una tarde, mientras caminaba por Tepito, me encontré con doña Refugio, la vecina que le había dado la estampa a mamá. Me saludó con cariño, como si me conociera de toda la vida. Me preguntó cómo estaba, si me había adaptado bien a estar de vuelta. Le dije que sí, que todo bien. Ella me miró con esos ojos grises y cansados. Me dijo: «Tu mamá era muy devota, ¿sabes? Rezaba todos los días. Cuando le dije que prendieras una veladora por ti, ella me prometió que nunca iba a dejarla apagar. Y cumplió. Hasta su último día». Sentí un escalofrío. Le pregunté qué significaba eso. Doña Refugio sonrió, pero fue una sonrisa triste. Me dijo: «Significa que alguien más siguió prendiendo esa veladora cuando ella ya no pudo, y que mientras esa llama siga, tú vas a seguir aquí. Pero también significa que ella está cuidando que cumplas lo que te toca cumplir». No entendí. Le pregunté qué era lo que me tocaba cumplir. Ella solo me acarició la mejilla, como lo haría una abuela. Me dijo: «Ya lo sabrás, siempre se sabe». Esa noche, la veladora se consumió por completo. La llama se apagó sola, sin viento, sin razón. Claudia y yo nos quedamos mirándola hasta que la cera se enfrió y el cuarto quedó completamente oscuro. Al día siguiente, Claudia me dijo que tenía que irse,
que una amiga le había conseguido trabajo en Querétaro, en una casa grande donde necesitaban a alguien de planta, que el sueldo era bueno, que incluía comida y cuarto, que no podía quedarse más tiempo en la vecindad. Le pregunté qué iba a hacer yo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, «Tú tienes que quedarte. No sé por qué, pero siento que tienes que quedarte aquí, que algo no terminó todavía». Se fue 3 días después. Me abrazó en la puerta, me dijo que me cuidara. Subió a un autobús y desapareció entre el tráfico de la ciudad. Me quedé solo en el cuarto. La estampa seguía en la mesita de noche. Ya no había veladora. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, sentía ese olor otra vez. Cera, flores viejas, algo dulce y podrido. Conseguí trabajo en un puesto de garnachas en La Merced. El dueño, don Mario, era un tipo mayor que me contrató porque necesitaba a alguien que aguantara el ritmo. Me pagaba poco, pero era en efectivo y me dejaba comer ahí. Una madrugada, cuando estábamos cerrando, llegó una mujer joven. Tenía la mirada perdida y la ropa sucia. Me pidió un taco. Don Mario le dijo que ya habíamos cerrado, pero yo le preparé uno. Se sentó en la banqueta a comerlo, sin decir nada. Cuando terminó me miró. Me dijo, «Tú también volviste, ¿verdad?» No supe qué contestar. Ella siguió. Yo estuve perdida en la carretera a Pachuca. Me quedé sin gasolina, sin dinero, sin nada. Pensé que me iba a morir ahí, pero vi una luz blanca, una figura parada en medio de la carretera. No me hablaba, pero yo sabía que tenía que seguirla. Caminé toda la noche hasta que encontré una gasolinera. Me salvó. Pero desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Siento que me está esperando para algo. Se levantó y se fue caminando, perdiéndose entre las calles oscuras de La Merced. Yo me quedé ahí, con las manos sucias de grasa, mirando la calle vacía. Ahora llevo 6 meses de vuelta. Sigo viviendo en el mismo cuarto. Sigo trabajando en el puesto de garnachas. Sigo despertándome en las madrugadas con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama, observándome en silencio. La estampa sigue ahí. Ya no intento quitarla. A veces, cuando camino por Tepito en las noches, veo a otras personas como yo. Gente con la mirada perdida, gente que camina sin rumbo, gente que se detiene frente a los altares callejeros y deja algo, una flor, una moneda, un cigarro. Gente que volvió de lugares donde no debía volver. No sé qué fue lo que me encontró en la selva. No sé si fue la Santa Muerte, la Niña Blanca, o algo más viejo y oscuro que ni siquiera tiene nombre. Solo sé que no me dejó morir, y que ahora, cada noche, siento que me está cobrando ese favor, no con sangre, no con dolor, sino con algo peor, con tiempo, con días que ya no me pertenecen, con una vida que ya no es completamente mía. Y lo más aterrador es que una parte de mí lo acepta, porque si no fuera por esa figura blanca, yo habría muerto ahogado en el barro de la selva. Y tal vez, en el fondo, eso hubiera sido mejor, pero ya es demasiado tarde para saberlo. Yo nunca fui de creer en esas cosas. Mi madre sí. Ella tenía su altar en la sala con veladoras que prendía cada martes, y siempre decía que uno no jugaba con lo que no entendía. Yo solo asentía, pero por dentro pensaba que era superstición de gente mayor, de esas que crecieron en ranchos donde todo tenía explicación mágica. Yo crecí en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, donde la magia era conseguir que te alcanzara la quincena y que no te asaltaran en la combi. Trabajo en una tlapalería sobre la avenida Chimalhuacán, cerca del mercado. Es un negocio chico, de don Esteban, un señor ya grande que heredó el local de su padre. Yo llevo ahí casi 8 años. Vendo cemento, varillas, herramientas, pintura. Nada del otro mundo. La clientela es siempre la misma. Albañiles, plomeros, gente que está arreglando su casa de a poco. Es rutinario, cansado, pero honesto. Conocí a Verónica en ese trabajo. Ella llegó un sábado de marzo buscando impermeabilizante porque en su cuarto se filtraba el agua cuando llovía. Vivía sola, en una vecindad por la colonia Benito Juárez. Trabajaba limpiando casas en Polanco. Hablamos ese día más de lo necesario. Tenía una forma de sonreír que no fingía nada.
2 semanas después la invité a comer. 3 meses después ya estábamos juntos. Verónica tenía una hermana, Claudia, que vivía en Ecatepec con su esposo, un tipo llamado Raúl, que trabajaba en una fábrica de plásticos. Claudia siempre estuvo más metida en eso de las limpias, las velaciones, los rezos. Decía que había aprendido de su abuela, que era curandera allá en Hidalgo. Verónica la quería, pero nunca le hacía mucho caso a sus consejos espirituales. Decía que Claudia exageraba, que veía señales donde no las había. La tercera persona importante en esto fue don Esteban, mi patrón. Él sí era creyente, pero callado. Nunca hablaba de eso abiertamente, pero yo sabía que en la bodega del fondo tenía un altar. Lo vi una vez que fui a buscar cajas. No era como el de mi madre. Era distinto, más oscuro. Había una figura cubierta con un trapo rojo, veladoras negras, monedas viejas. No le pregunté. Él tampoco me dijo nada. Solo me miró y siguió contando tornillos. Todo empezó en octubre del año pasado. Verónica llevaba 2 meses sin conseguir trabajo fijo. Las señoras de Polanco la habían dejado ir porque contrataron a una muchacha más joven, de Chiapas, que cobraba menos. Ella estaba desesperada. Rentaba ese cuarto sola, tenía que pagarle a su mamá un dinero que le debía, y las chambas esporádicas no alcanzaban. Yo la ayudaba con lo que podía, pero mi sueldo apenas me daba para mí y para mandar algo a mi madre. Una noche, Verónica llegó a mi casa callada. No quiso cenar. Se sentó en la orilla de la cama, con las manos en las rodillas, mirando la pared. Le pregunté qué tenía. No respondió de inmediato. Después, sin voltear a verme, dijo: «Fui con Claudia». Le pregunté qué había pasado. Me dijo que su hermana la había llevado con alguien. Una señora que vivía en una casa por el bordo de Xochiaca, cerca del canal. Una mujer que ayudaba a la gente. Verónica no me dijo su nombre. Solo dijo que la señora le había dado algo, un papel doblado, y le había dicho que lo pusiera debajo de su almohada, que no lo abriera, que no lo enseñara. Yo me molesté. Le dije que eso era una tontería, que cómo iba a creer en esas cosas. Ella solo se encogió de hombros. Me dijo que no perdía nada con intentar, que Claudia le aseguró que esa señora le había conseguido trabajo a mucha gente, que era efectiva. Yo no insistí. Ya estaba cansado de discutir. Pensé que en unos días se le olvidaría. A la semana siguiente, Verónica consiguió trabajo. Fue algo rápido, casi ridículo. Una amiga de su mamá la recomendó para limpiar una oficina en la Narvarte, 3 veces por semana, bien pagado. Verónica estaba feliz, yo también, pero por dentro algo me incomodó. No podía explicarlo. Era como cuando algo sale demasiado bien y uno espera que algo salga mal para compensar. Esa misma semana don Esteban se enfermó. Nada grave al principio, solo un malestar estomacal, pero luego empeoró. Tuvo que cerrar la tlapalería 2 días. Cuando volvió estaba pálido, más delgado. Me dijo que había sido algo que comió. Yo lo noté distinto, más serio. Entraba a la bodega del fondo más seguido. Una tarde lo escuché murmurando. No eran oraciones normales. No reconocí las palabras. Una noche, llegando a mi casa, encontré a Verónica dormida. El papel que le había dado la señora estaba en el buró, a un lado del vaso de agua. Yo, como idiota, lo agarré. Lo desdoblé. No había mucho. Solo unas palabras escritas a mano, con tinta negra, en letra apretada. No entendí todo. Había nombres que no conocía, frases en español antiguo, y en una esquina, dibujada con cuidado, una figura pequeña, una silueta con túnica, con una guadaña. Yo la conocía. Mi madre tenía una estampa parecida guardada en una caja de zapatos, junto con otras imágenes que nunca ponía en el altar. Volví a doblar el papel. Lo puse donde estaba. Verónica no despertó, pero yo no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo algo raro en el estómago, como si hubiera hecho algo que no debía. Al día siguiente, en la tlapalería, don Esteban me preguntó si yo andaba bien. Le dije que sí, solo cansado. Él me miró fijo, con esos ojos que parecían saber más de lo que uno decía. Luego me preguntó: ¿Tu novia anda en algo? Me quedé callado. No supe qué responder.
Él no insistió, solo dijo: «Ten cuidado con lo que uno le pide a lo que no conoce. Siempre hay un precio». No le pregunté a qué se refería. Creo que no quería saberlo. Las cosas empezaron a cambiar despacio, tan despacio que uno no se daba cuenta hasta que ya era tarde. Verónica seguía trabajando, estaba contenta, con dinero, pero había algo en ella que se estaba apagando. No sé cómo explicarlo. Sonreía igual, hablaba igual, pero cuando la veías a los ojos había una sombra, como si estuviera cansada de algo que no era físico. Claudia vino a visitarla una tarde. Se quedaron hablando en la sala mientras yo estaba en la cocina. Alcancé a escuchar que Claudia le decía que tuviera cuidado, que esas cosas no eran juego, que ella nunca debió llevarla con esa señora. Verónica le respondió que ya estaba hecho, que no podía deshacerlo. Claudia se fue sin despedirse de mí. Esa noche, Verónica me dijo que a veces sentía que alguien la seguía. No en la calle, sino en su cuarto. Decía que cuando estaba sola, escuchaba pasos afuera de la puerta, pero cuando abría, no había nadie. Que a veces, al despertar, sentía el colchón hundido, como si alguien se hubiera sentado ahí. Yo le dije que era el cansancio, el estrés. Ella solo asintió, pero yo sabía que no me creía, y yo tampoco me creía. Don Esteban dejó de ir a la tlapalería. Me llamó un día para decirme que estaría fuera unas semanas, que yo me quedara a cargo. Me dio las llaves, me dijo que no entrara a la bodega del fondo, que no tocara nada de ahí. Yo le dije que sí, pero la curiosidad es cabrona. Una tarde, estando solo, abrí la bodega. El altar seguía ahí, pero ahora había más cosas: fotos, nombres escritos en papeles, monedas apiladas, y en el centro, destapada, la figura. Era de yeso, pintada a mano. Una mujer con túnica negra, sosteniendo una guadaña con los ojos huecos. La Santa Muerte. Yo la había visto en puestos del mercado, en altares de la calle, pero nunca tan de cerca, nunca tan real. Sentí frío, un frío que no venía del aire. Salí de ahí rápido, cerré con llave, no volví a entrar. Verónica empezó a adelgazar. No comía bien. Decía que no tenía hambre, que le dolía el estómago. Yo la obligaba a comer algo, aunque fuera poco. Una noche, mientras dormía, empezó a hablar. No eran palabras claras, sonaban como rezos, como súplicas. Yo la desperté. Ella no recordaba nada. Raúl, el esposo de Claudia, tuvo un accidente en la fábrica. Una máquina le aplastó 2 dedos de la mano izquierda. Lo operaron, pero quedó inhabilitado para trabajar por meses. Claudia llamó a Verónica llorando, diciendo que no sabía cómo iban a pagar las cuentas. Verónica le mandó dinero. Yo no le dije nada, pero me pareció extraño que justo después de que Verónica mejorara, a Raúl le pasara eso. Un sábado, don Esteban volvió. Se veía peor, más viejo. Me dijo que había estado arreglando cosas, que había pagado lo que debía. No entendí. Él tampoco explicó. Solo me preguntó si yo había entrado a la bodega. Le dije la verdad. Asintió. Luego me dijo: hay cosas que uno no puede controlar. Uno solo puede tratar de que no le cuesten más de lo que puede dar. Esa tarde cerró temprano. Me dio dinero extra. Me dijo que me fuera a casa, que descansara. Yo ya no aguantaba. Le dije a Verónica que necesitábamos hablar. Le pregunté directo qué le había pedido a esa señora. Ella se quedó callada mucho rato. Luego me dijo que solo había pedido trabajo, nada más. Yo le pregunté si la señora le había dicho algo más, si le había advertido de algo. Verónica empezó a llorar. Me dijo que la señora le había dicho que todo tenía un costo, que nada era gratis, que lo que uno recibía, alguien más lo perdía. Le pregunté si sabía quién había pagado. Ella no respondió, pero las dos sabíamos: Raúl, don Esteban, tal vez otros que no conocíamos. Verónica dejó de dormir bien. Yo tampoco. A veces, de madrugada, escuchaba ruidos en la casa, pasos que no eran de nosotros, puertas que se cerraban solas. Una vez vi una sombra parada en la esquina de la habitación. No tenía forma clara, solo era una mancha oscura. No se movía. Yo cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba. Fui a ver a Claudia. Le conté todo.
Ella me dijo que Verónica estaba marcada, que la señora no le había dado un favor, sino un lazo, que la Santa Muerte no regalaba nada, que solo hacía intercambios, que si Verónica había recibido algo, tendría que seguir dando algo a cambio. Le pregunté cómo se detenía eso. Ella me dijo que no sabía, que esas cosas no se detenían, solo se pagaban. Don Esteban cerró la tlapalería de forma definitiva un mes después. No me avisó. Solo un día llegué y había un letrero de serrenta. Lo llamé. No contestó. Fui a su casa. Su esposa me dijo que estaba descansando, que no podía recibir visitas. Alcancé a verlo a través de la ventana. Estaba sentado en una silla mirando al frente con la mirada perdida. Verónica renunció a su trabajo en la Narvarte. Dijo que ya no podía seguir, que sentía que algo la observaba todo el tiempo. Yo no discutí. Conseguí otro trabajo, en una ferretería en Ciudad Azteca. Nos mudamos a un cuarto más chico, más barato, en Ecatepec. Pensé que alejarnos ayudaría. No fue así. Una noche, Verónica me dijo que había visto a la señora. No en persona, en sueños. Le había dicho que lo que había empezado no se terminaba hasta que ella lo dijera. Que Verónica le pertenecía ahora. Yo le dije que eran solo sueños. Ella me miró como si yo fuera un idiota. Tal vez lo era. Han pasado 4 meses desde entonces. Verónica sigue viva, pero no es la misma. Habla poco, trabaja en lo que puede, pero nunca dura más de unas semanas en un lugar. Dice que la gente la ve raro, que sienten algo en ella. Claudia ya no nos habla. Raúl sigue sin poder trabajar bien. Don Esteban murió hace 2 semanas. Su esposa me llamó para decirme. No fui al velorio. Yo sigo trabajando, sigo viviendo, pero todo se siente distinto, como si algo hubiera cambiado de lugar en el mundo y yo no supiera exactamente qué. A veces, cuando estoy solo, siento ese mismo frío que sentí en la bodega, y sé que no estoy solo. Nunca voy a estarlo. Verónica todavía tiene el papel. Lo guarda en una cajita de metal debajo de la cama. Nunca lo ha tirado. Dice que no puede, que si lo hace, algo peor va a pasar. Yo ya no le digo nada, ya no discuto, solo espero. No sé qué, pero espero. Mi madre me llamó la semana pasada. Me dijo que había soñado conmigo, que me veía rodeado de sombras. Me preguntó si andaba metido en algo. Le dije que no. Ella no me creyó. Me dijo que fuera a verla, que necesitaba limpiarme. No he ido. No sé si quiero saber qué va a encontrar. Anoche Verónica se despertó gritando. Decía que alguien le había tocado el hombro. Yo prendí la luz, no había nadie, pero en el espejo del otro lado del cuarto alcancé a ver algo. Una figura parada detrás de nosotros. No tenía cara, solo la forma, y una guadaña. No dije nada. Verónica tampoco. Solo nos quedamos ahí, sentados en la cama, en silencio, hasta que amaneció. Ahora sé que don Esteban tenía razón. Siempre hay un precio. Y a veces uno no sabe cuál es hasta que ya lo está pagando. Yo no le pedí nada a nadie, pero estoy pagando igual, solo por estar cerca, solo por querer a alguien que sí pidió. No sé cuánto tiempo más vamos a seguir así. No sé si esto termina algún día. Lo único que sé es que cada noche, cuando apago la luz, siento que algo me está mirando, esperando. Y yo no puedo hacer nada más que seguir respirando, seguir viviendo, y tratar de no voltear, porque sé que si volteo la voy a ver, y no voy a poder fingir que no está ahí. Yo no soy creyente, nunca lo fui. Mi mamá sí, mucho, pero yo crecí viendo las velitas y los rezos como algo que ella necesitaba para sentirse acompañada después de que mi papá se fue. Yo prefería trabajar, prefería moverme, prefería no pedirle nada a nadie, ni vivo ni muerto. Pero cuando uno está solo en medio de la nada, con la pierna entumecida y el sol cayendo rápido, empieza a hablar con quien sea que esté escuchando. Eso fue hace 3 años. Hoy tengo 32. Vivo en Tapachula, Chiapas, en un cuarto rentado cerca del mercado. Trabajo en una tlapalería que se llama El Clavo Feliz, un nombre ridículo para un lugar donde solo venden tornillos, alambre y pintura vieja. El dueño es don Rutilio, un señor gordo que masca chicle todo el día y que me paga en efectivo cada sábado. No es mucho, pero alcanza.
Mi vida es simple. Me levanto a las 6. Desayuno en el puesto de Doña Chonita, siempre lo mismo. Café negro y un mollete con frijoles. Abro la tlapalería a las 7:30. Atiendo. Barro. Acomodo. Cierro a las 7 de la noche. Regreso al cuarto. Me duermo viendo el techo. Repito, no tengo novia. No tengo amigos cercanos, tengo compañeros de trabajo, gente que saluda, rostros que se repiten. Está Jacinto, el que reparte en moto. Está Yolanda, la que lleva la caja los fines de semana. Está Esteban, el que trabaja en el depósito de atrás y que siempre huele a cerveza desde el mediodía. Y está Miriam, la sobrina de don Rutilio, que estudia enfermería y viene a ayudar cuando puede. Miriam es callada, pero no tímida. Tiene esa manera de mirarte que te hace sentir que sabe algo que tú no. Yo no hablo mucho. No me gusta contar de dónde vengo ni por qué estoy aquí. La gente asume que soy mexicano porque hablo sin acento marcado, y yo no corrijo. Es más fácil así. Pero la verdad es que yo crucé el Darién hace 3 años. Salí de Necoclí con un grupo de 17 personas, la mayoría venezolanos, 2 colombianos, un ecuatoriano y yo, hondureño. No llevaba casi nada. Una mochila con 2 camisas, un pantalón extra, una botella de agua y una foto de mi mamá que guardaba doblada en la billetera. Ella murió cuando yo tenía 24. Cáncer, rápido. No alcancé a despedirme bien. El Darién no es como lo pintan. No es solo selva y lodo. Es la sensación de que todo está vivo y todo está muriéndose al mismo tiempo. Es el ruido constante de insectos que no ves. Es el calor húmedo que te hace sentir que tu piel se está cocinando. Es caminar 12 horas seguidas sin saber si estás avanzando o dando vueltas. Es ver cadáveres en los ríos y no poder hacer nada, porque tú también estás tratando de sobrevivir. El tercer día fue el peor. Íbamos subiendo una pendiente cuando perdí el equilibrio. No fue una caída dramática. Simplemente resbalé. Me golpeé la pierna contra una piedra y quedé tirado mientras el grupo seguía adelante. Yo grité, pero el ruido de la selva se traga todo. Cuando quise levantarme, sentí que la pierna no respondía bien. No estaba rota, pero dolía como si algo se hubiera movido de lugar. Me quedé ahí sentado tratando de respirar. Miré hacia arriba y solo vi ramas y cielo gris. Miré hacia abajo y solo vi lodo. Pensé, aquí termina todo, aquí me quedo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 10 minutos, tal vez 1 hora. El tiempo en la selva no funciona igual, pero en algún momento cerré los ojos y hablé. No recé, no supliqué, solo dije en voz baja, si hay alguien ahí, si hay algo que pueda sacarme de aquí, lo haré, lo que sea. Solo sáquenme de aquí. No lo dije con fe, lo dije con desesperación. Lo dije porque cuando estás solo y asustado, tu boca dice cosas que tu cabeza no controla. Después de eso, me quedé en silencio. Y fue en ese silencio cuando escuché los pasos. No eran pasos rápidos, no eran de animal. Eran pasos humanos, lentos, firmes, como de alguien que camina con propósito. Abrí los ojos y miré alrededor. No había nadie, pero los pasos seguían, se acercaban, se alejaban, volvían. Me levanté como pude, apoyándome en un árbol. La pierna todavía dolía, pero el miedo me hizo olvidarlo. Miré hacia el frente y vi algo que no tenía sentido, un sendero limpio. No estaba ahí antes, o tal vez sí, y yo no lo había visto. Pero ahora estaba ahí, claro, abierto, como si alguien lo hubiera caminado hace poco. No pensé. Solo seguí ese sendero. Caminé cojeando, agarrándome de ramas, respirando rápido. No sé cuánto tiempo caminé, pero en algún momento escuché voces, voces reales, voces del grupo. Los alcancé cuando estaban descansando cerca de un arroyo. Todos me miraron sorprendidos. Uno de ellos, un venezolano llamado Gabriel, me preguntó, ¿dónde estabas, hermano? Te buscamos, pero no te vimos. Yo no respondí. Solo me senté y bebí agua. Esa noche, mientras todos dormían, yo no pude. Me quedé mirando las estrellas que se asomaban entre las ramas. Y fue entonces cuando escuché la voz. No fue una voz fuerte,
No fue una voz clara, fue algo que se sintió más dentro de mi cabeza que en mis oídos. No olvides lo que prometiste. Me senté de golpe. Miré alrededor. Nadie se había movido. Nadie había hablado. Pero yo sí escuché eso. Llegué a Tapachula 2 semanas después. Crucé Guatemala casi sin dinero, durmiendo en terminales de autobuses y comiendo lo que podía. Cuando pisé suelo mexicano lloré. No de felicidad, de agotamiento. Los primeros meses aquí fueron difíciles. Dormí en albergues, lavé platos, cargué bultos en el mercado, hasta que don Rutilio me ofreció trabajo en la tlapalería. No preguntó mucho, solo me dijo, si trabajas bien, te quedas. Y me quedé. Pero desde ese primer día algo cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si algo me observara. No todo el tiempo, solo a veces, en momentos específicos. Cuando estaba solo en la tlapalería al final del día, cuando caminaba de regreso al cuarto por calles vacías, cuando me despertaba en medio de la noche sin razón. Al principio pensé que era estrés, pensé que era el trauma de haber cruzado, pero no se sentía como trauma, se sentía como presencia. Miriam fue la primera en notarlo. Un día, hace como un año, estábamos cerrando la tlapalería. Ella estaba guardando unas cajas en el depósito y yo estaba barriendo. De repente se quedó quieta, mirando hacia la esquina del fondo, donde guardamos la pintura vieja. ¿Sientes eso?, me preguntó. Yo levanté la vista. ¿Qué cosa? Ese frío. Yo no había sentido nada. Pero cuando ella lo dijo, lo sentí. Un frío que no tenía sentido, porque estábamos en Tapachula y era mayo. Un frío que venía de ninguna parte. Miriam se abrazó a sí misma. Qué raro, como si alguien hubiera abierto una puerta, pero ninguna puerta estaba abierta. Yo no le di importancia. Terminamos de cerrar y nos fuimos. Pero esa noche, cuando llegué a mi cuarto, vi algo que me hizo detenerme. En la mesa, junto a mi cama, había una veladora roja con una imagen impresa, una imagen que yo no había puesto ahí. La tomé con cuidado. La imagen era borrosa, pero alcanzaba a distinguirse una figura femenina, esquelética, con túnica. No tenía que leerlo para saber qué era. Me quedé viendo esa veladora durante mucho tiempo. No la encendí, la guardé en un cajón. Cerré el cajón con fuerza y traté de olvidarla, pero no pude, porque a partir de ahí las cosas empezaron a acumularse, pequeñas cosas, cosas que alguien más no notaría. Una moneda en mi bolsillo que yo no recordaba haber guardado. Siempre la misma moneda, de 5 pesos, vieja, con el águila casi borrada. Un olor a incienso en mi cuarto, aunque yo nunca quemaba incienso. Pasos en el pasillo afuera de mi puerta. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre los mismos 3 pasos. Siempre se detenían frente a mi puerta. Yo trataba de ignorarlo. Me decía a mí mismo que era coincidencia, que estaba cansado, que estaba solo y mi mente me jugaba trucos. Pero una noche, hace 6 meses, algo cambió. Me desperté porque escuché que alguien estaba sentado al pie de mi cama. No vi a nadie, pero sentí el peso. Sentí cómo el colchón se hundía ligeramente. Sentí cómo el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Me quedé inmóvil. No me atreví a moverme. No me atreví a hablar. Solo cerré los ojos con fuerza y esperé a que amaneciera. Cuando abrí los ojos, ya era de día. El peso había desaparecido, pero en el suelo, junto a mi cama, había una rosa roja, fresca, como si alguien la hubiera dejado ahí hace minutos. Yo no tenía rosas. Yo no conocía a nadie que me trajera rosas. La levanté con cuidado. Olía dulce, olía a vida, pero también olía a algo más. A tierra, a encierro, a algo que había estado guardado mucho tiempo. Esa mañana llegué tarde al trabajo. Don Rutilio no dijo nada, pero Jacinto sí me preguntó, ¿estás bien, hermano? Te ves pálido. Yo solo asentí. No dormí bien. ¿Andas enfermo? Un señor gordo que masca chicle todo el día y que me paga en efectivo cada sábado. No es mucho, pero alcanza. Mi vida es simple. Me levanto a las 6. Desayuno en el puesto de doña Chonita, siempre lo mismo. Café negro y un mollete con frijoles.
Abro la tlapalería a las 7:30. Atiendo. Barro. Acomodo. Cierro a las 7 de la noche. Regreso al cuarto. Me duermo viendo el techo. Repito. No. Solo cansado. Pero la verdad es que yo estaba asustado. Asustado de algo que no podía nombrar. Asustado de algo que no podía explicar. Miriam llegó más tarde ese día. Se sentó en la caja y me miró durante un rato largo antes de hablar. ¿Tú crees en esas cosas?, me preguntó de repente. Yo estaba acomodando tornillos. ¿En qué cosas? En que alguien te cuide, aunque no lo veas. Me detuve. No sé, nunca he pensado mucho en eso. Yo sí, dijo ella. Mi abuela siempre decía que uno no camina solo, que siempre hay algo cerca, algo que te protege, o que te cobra. Yo no respondí, solo seguí trabajando, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Y fue entonces cuando empecé a recordar. Recordé lo que dije en la selva. Recordé la promesa que hice sin pensar. Lo que sea, dije, solo sáquenme de aquí. Y yo salí, vivo, completo. Cuando otros no lo lograron. Gabriel, el venezolano que me preguntó dónde estaba, murió 2 días después de que yo lo alcancé. Se cayó de un puente improvisado y se golpeó la cabeza contra una roca. Lo último que vi de él fue su cuerpo flotando en el agua, boca abajo, sin moverse. Otro del grupo, un colombiano joven que no recuerdo su nombre, desapareció una noche. Dijeron que se alejó a hacer sus necesidades y nunca regresó. Nadie lo buscó. No había tiempo. Yo sobreviví. Y yo prometí algo, pero nunca cumplí, porque yo no sabía a quién prometí, porque yo no sabía qué prometí exactamente, porque yo quería olvidar. Hace 3 meses las cosas empeoraron. Empecé a soñar con ella. No la veía claramente. Nunca le veía la cara, pero sabía que era ella. Estaba parada al final de un pasillo largo, vestida de rojo y negro, completamente quieta. Yo caminaba hacia ella, pero nunca me acercaba. El pasillo se alargaba. Ella se quedaba ahí, esperando. Y siempre, al final del sueño, ella levantaba una mano. No para saludar, para señalar. Me despertaba sudando. Me despertaba con el corazón acelerado. Me despertaba sabiendo que algo estaba mal. Miriam me lo dijo un día directo, sin rodeos. Debes algo, ¿verdad? Yo estaba bebiendo agua. Casi me ahogo. ¿Qué? Debes algo. A alguien. A algo. Yo la miré sin entender. ¿De qué hablas? No sé. Pero te veo y siento que algo te persigue. No es malo, pero tampoco te va a dejar en paz. No digas eso. Es verdad. Yo no respondí. Solo salí de la tlapalería y caminé sin rumbo. Terminé en el mercado, entre puestos de fruta y ropa usada. Y ahí, en una esquina, vi un altar. Era pequeño. Estaba montado en una caja de madera. Tenía velas rojas, flores marchitas, monedas, cigarros, una botella de tequila a medio terminar. Y en el centro, una figura de yeso. Ella, la Santa Muerte. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. La gente pasaba a mi lado, pero yo no me moví. Solo miraba esa figura, esa calavera vestida, esa presencia que yo había ignorado durante 3 años. Y fue entonces cuando lo entendí. Yo no había hecho una promesa vacía. Yo había hecho un pacto, sin saberlo, sin quererlo. Pero lo hice. Y ella esperaba. Esa noche volví a mi cuarto. Saqué la veladora del cajón, la puse en la mesa, la encendí. La llama se movió, aunque no había viento. Me senté en la cama y hablé en voz baja. No sé qué prometí, no sé qué esperas de mí, pero estoy aquí, estoy vivo. Y si eso fue gracias a vos, entonces te lo agradezco. La llama se quedó quieta. No tengo mucho, no tengo dinero, no tengo familia, pero cada año, el día que crucé, voy a venir acá, voy a encender una vela, voy a dejarte algo, lo que pueda, lo que tenga. El silencio en el cuarto era absoluto. Pero no me lleves todavía, no así. Déjame vivir un poco más. La llama parpadeó una vez, y luego se apagó sola. Yo no me moví. Solo me quedé ahí, sentado, con las manos temblando. Al día siguiente, todo cambió.
El frío desapareció, los pasos dejaron de escucharse, el peso al pie de mi cama ya no volvió, los sueños pararon. Pero yo sabía que no se había ido, solo estaba esperando. Ahora cada año, el día exacto en que crucé el Darién, voy al mercado. Compro una veladora roja, compro flores, a veces compro un cigarro, aunque yo no fumo. Lo dejo todo frente al altar que vi esa vez. Dejo también una moneda, siempre de 5 pesos. No hablo con nadie, no rezo, solo dejo las cosas ahí y me voy. Miriam me vio una vez, no preguntó, solo asintió. Don Rutilio nunca supo, Jacinto tampoco. Esteban sigue oliendo a cerveza, Yolanda sigue en la caja los fines de semana, y yo sigo viviendo en Tapachula. Sigo trabajando en el Clavo Feliz, sigo desayunando con doña Chonita, sigo mirando el techo antes de dormir. Pero ahora sé algo que antes no sabía. Uno no cruza el Darién solo. Y cuando alguien te ayuda a salir, no importa quién sea, siempre hay que pagar. Yo pago en silencio, pago cada año, pago sin falta, porque la promesa que hice, aunque no la recuerde bien, fue real. Y ella tampoco olvida.